Bienvenidos a este espacio. El día de hoy nos acompaña el Dr. David Cruz Guillén, médico traumatólogo con alta especialidad en tumores óseos y salvamento de extremidades. Doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Cuánto gusto estar aquí. Gracias, doctor. Me gustaría empezar, antes de continuar con las preguntas que tenemos preparadas para este espacio, con una breve presentación suya, que nos cuente por qué eligió esta especialidad y su trayectoria. Sí, la realidad es que en traumatología, una vez que uno concluye, tiene opciones de hacer algo que se llama alta especialidad o subespecialidad. Y uno de los retos que tenemos como traumatólogos son los casos complejos, donde existe ya involucro de análisis muy alto, en el cual no solo requieren tratamiento común como una fractura, sino además puede llegar a existir el caso de un tumor óseo. Entonces, debido a ese interés, fue que por parte de la UNAM realicé la alta especialidad en ortopedia oncológica, que es el nombre del título. Vale, muchas gracias. Suena muy interesante esta especialidad. Ahora me gustaría pasar a esta sección de preguntas, que usted nos pueda responder estas cuestiones que tienen familiares, pacientes, claro, o incluso personas que tienen este interés en saber sobre tumores óseos y más aspectos de su especialidad. ¿Le parece bien? Bien, sí, creo que es un tema muy relevante, ya que puede llegar a ser algo cotidiano y que requiere conocimiento general, ¿no? Y diluir las dudas o claro, disipar las dudas. Claro, y cómo resolver los mitos que existen alrededor de los tumores, que justo la primera pregunta quisiera hablarle que cuando escuchamos la palabra tumor pensamos automáticamente en cáncer, ¿no? ¿Qué significa realmente tener un tumor? Sí, la realidad es que es algo muy común. En la consulta, normalmente la inquietud inicial del paciente es escuchar la palabra tumor y relacionarlo a algo relacionado a cáncer, ¿no? Claro. Y sí, lo primero que se hace al momento de abordar a un paciente con tumor y vigilar esta parte de la consulta es atenuar esas inquietudes, atenuar esas dudas, porque sí, normalmente es lo que más miedo le da al paciente. Claro. Entonces, sí, el hecho de escuchar la palabra tumor no implica automáticamente cáncer, ¿no? Sí es importante saber que los tumores son diversos, ¿no? Y no es inicialmente cáncer. ¿Y qué tipo de tumores existen, doctor? Tenemos en general dos categorías, que son los benignos, no cancerosos, y los malignos, que sí se relacionan a un proceso oncológico o canceroso. Claro. ¿Y cuáles son más comunes que aparezcan en las personas o que le lleguen a usted aquí al consultorio? Los benignos. La realidad es que dentro de toda la consulta cotidiana, los tumores benignos son los más frecuentes, ¿no? Dentro del grupo de estadística oncológica, los tumores malignos es el 1%, es bajo. Sí, relacionándolo con que inmediatamente se piensa en cáncer, sería justo un mito, ¿no? Estadísticamente no sea lo primero. Claro. ¿Y qué personas tienen más riesgo de desarrollar un tumor? Debido a que el tejido óseo, los huesos, están en constante metabolismo, no existe un grupo específico. Sí se logra hacer una categoría o clasificar por grupos de edad, sin embargo, sí es amplio el margen. Claro. Puede ser en pacientes jóvenes, pero también es en pacientes adultos. Sí hay una tendencia a que los tumores benignos son más comunes en pacientes jóvenes y a la inversa, los tumores malignos sí es más probable que sea en un paciente mayor. Vale. ¿Y hay una forma de prevenir los tumores o solamente es algo que aparece? Como tal, la prevención no. Lo que sí es muy favorable es un diagnóstico oportuno. Claro. Y finalmente, ¿hay algún otro mito sobre los tumores que haya escuchado, que hayan llegado con alguna inquietud sus pacientes que le gustaría desmentir? He escuchado que hacen referencia a que si la bolita no duele, que perciben la bolita y si no duele no es un problema. Es un mito de alguna forma. También he escuchado que cuando se golpean
o relacionan el tumor a algún golpe como tal, y son mitos. Quizá porque el dolor es una parte muy importante del diagnóstico, quizá por eso hacen esa referencia. ¿Y hay alguna causa o es genética, simplemente aparece? Están las dos causas, vamos, una es genética y la otra, decimos nosotros, mutación de novo, no tiene una causa específica, pero sí hay un factor genético. Me gustaría continuar con el siguiente bloque de preguntas, relacionándolo con lo que habla de cuando aparece una bolita. Cuando, por ejemplo, me sale a mí una bolita en el cuerpo, ¿cuándo debo de revisarla? ¿Cuándo debo de ir a atenderme? Uno de los síntomas más determinantes para acudir a atención es el dolor, ¿sí? Segunda, el crecimiento. Porque puede llegar a pasar que haya un tumor de tejidos blandos, puede no ser el dolor el síntoma inicial, sin embargo, si se percibe aumento de volumen, si crece, eso implica o se recomienda que se atienda y se le ponga un diagnóstico. Claro. Y si yo tengo un dolor, por ejemplo, en la rodilla, ¿cuándo es que me doy cuenta que no es un dolor? Bueno, el dolor nunca debería de ser normal, ¿no? Pero ¿cuándo me doy cuenta que es un dolor que debe atenderse con urgencia porque podría ser un tumor óseo? Esa pregunta es muy importante porque en todos los casos de un tumor óseo, buenos o malos, benignos o malignos, el dolor es el síntoma inicial, en todos. La diferencia, como bien dices, ¿cuándo debemos hacer caso? Cuando el dolor empieza a ser constante, inicialmente puede llegar a tener un patrón, es decir, se presenta más por la noche, es una escala de dolor alta, es decir, ya le interrumpe el sueño, le limita sus actividades. Estos dolores hay que ponerles atención porque puede tener algo relacionado a un proceso inflamatorio que igual requiere atención médica, claro. Y en el caso pues más difícil de diagnosticar en la primera consulta, algo de tumor. Sí es importante tener presente que el dolor que se hace constante, es decir, pasan 3 días, me sigue doliendo, ya tomé analgésicos, me sigue doliendo. Puede que al principio se relacione a la actividad física, pero puede llegar un momento en el cual el dolor sea persistente y a veces pues llegan a acostumbrarse al dolor y lo atienden cuando ya hay circunstancias muy altas de limitación funcional. Claro. Entonces, como recomendación sí sería la atención oportuna. Claro que sí. ¿Y normalmente el dolor es incapacitante o es un dolor solo constante y tolerable? Sí lo percibe el paciente limitante, no tanto incapacitante, que bueno, limitante y capacitante podríamos tomarlos como algo igual, pero sí, llega a limitarlos. A veces actividades cotidianas ya no lo perciben porque adaptan su vida cotidiana, es decir, si subían y bajaban escaleras, ahora lo hacen más con una extremidad que la otra. Si tenían que tomar un objeto con la mano, lo hacen con la otra mano. Claro. Es decir, adaptan la vida cotidiana. Sin embargo, pues sí, si partimos del hecho de que puede limitar la función, sí, en efecto puede limitar. Y de diferentes grados, ¿no? A veces no es tan perceptible, pero puede llegar a pasar en el caso de una rodilla, por ejemplo, o una extremidad inferior, donde ya implica limitación para caminar, claro. ¿no? Muy notoria. Sí, debe ser algo muy fuerte, ¿no? Irlo llevando y no atenderlo en su momento. Pero si existe ya este dolor que lo identifico por la noche, pero no tengo un diagnóstico, aún no lo he tratado, ¿con quién es el primer especialista con el que debo de ir? ¿O cuáles serían los pasos a seguir? Sí, la parte más importante en la primera valoración es con, pues sí, los especialistas, ¿no? Definitivamente traumatología es la parte inicial que debe identificar si ese dolor está relacionado a algún traumatismo o alguna cuestión degenerativa que se puede considerar hasta cierto punto esperada, no normal, como bien dices, pero sí esperada, y además identificar si pudiera haber algo más allá. Definitivamente, si ese dolor se acompaña de una masa palpable, definitivamente sí, es importante que busquemos tumores óseos.
sobre todo si está en alguna articulación o si tienen algún conocimiento de un familiar. Decíamos que la parte genética es un factor que se debe considerar como parte de los antecedentes y pues sí, buscar especialistas en tumores óseos. Claro. ¿Y qué estudios se suelen requerir para el diagnóstico de un tumor óseo? Se empieza desde lo más básico, que son las radiografías, y de ahí, depende de la característica de la lesión, se puede llegar a ampliar algún estudio más específico. Pero la radiografía es la parte inicial del análisis de este tumor óseo. Claro, ¿y en qué momento es necesaria una biopsia? Sobre todo cuando el aspecto clínico ya empieza a tener limitación funcional, ya tiene dolor, o que en la radiografía que estamos viendo existe algo que se llama patrón de destrucción o una reacción perióstica, es decir, que ese tumor está mostrando características más allá de lo que sería un tumor benigno, ¿no? Okay. Y sobre todo los síntomas. Normalmente tenemos parámetros claros, a veces hasta con sentido común, de que si el paciente tiene dolor y se está manifestando físicamente una lesión, es necesario conocer si esa lesión es activa, como lo decimos, es benigna o maligna. En términos médicos o en términos, pues se llama comportamiento biológico de la lesión, así se llama, conocer ese comportamiento, para poderle transmitir al paciente pues esa tranquilidad que busca, ¿no? Oye, esto es algo benigno, realmente el tratamiento es simple, o llega a implicar exactamente, pero estar en el momento preciso para que el tratamiento sea oportuno. Claro, sí. ¿Qué pasa cuando se llega demasiado tarde? Cuando no se ha hecho este diagnóstico. Es algo que pasa, regularmente, como la especialidad es no la primera que viene a la mente, sobre todo si hay un dolor articular, no es lo primero que uno piensa, un tumor. Sí, claro. Pues, inclusive a veces se automedican, y eso pues llega a condicionar que en la consulta inicial de tumores óseos ya exista un tiempo de evolución pues más allá de lo favorable, conveniente. Claro. Cuando es el caso de que un paciente ya tiene un avance importante, como te decía, se estadifica, es decir, se pone una clasificación, se le pone un número para que podamos agilizar o activar algo que se llaman algoritmos, es decir, un grado 1 requiere esto, un grado 2 requiere esto más esto, y grado 3 requiere esto más esto más esto, y ampliamos el tratamiento. Claro. ¿A qué voy con esto? Que sí se pueden tratar. Aunque sea maligno, agresivo, ya con un tiempo de evolución, buscamos siempre el tratamiento. Y en el caso de una extremidad, recurrir a lo que se llama rescate de extremidades. ¿A qué se refiere con rescate de extremidades? Sobre todo en el caso de lesiones masivas o donde la articulación ya no puede ser restituida o reconstruida de manera inicial por una prótesis convencional, que se llaman prótesis primarias, tenemos que hacer resecciones más amplias. En esas resecciones más amplias implica, por el nombre, quitar parte más extensa del tejido y por ende reconstruir una porción más grande, más alta. Entonces hay una tendencia muy importante y muy favorable para los pacientes, sobre todo transmitirles que no todo implica amputación. Claro. Y hay una tendencia fuerte y pues, muy interesada en hacer lo que se llama rescate de extremidades, en donde la amputación y cirugías muy radicales no sea la primera opción, ¿no? Claro que se hace un análisis, se hace un consenso, siempre debe ser con equipos multidisciplinarios, no es una decisión unilateral, ¿no? En donde el médico dice tiene que ser amputación. No, se hace un análisis basado en evidencia, basado en la literatura más actual, y teniendo el contexto general y el análisis completo, se busca la mejor opción para el paciente. Y buscamos siempre la tendencia a rescatar la extremidad. Existen ya tecnologías que nos permiten cirugías amplias, en donde se hacen resecciones muy amplias, pero se reconstruye. Claro, y esto es más reciente, ¿no? Ha crecido con la tecnología. De alguna forma es más reciente,
además de que la literatura refuerza mucho el tratamiento quirúrgico, el tratamiento de traumatología, acompañado ya, en el caso de algunos tumores malignos, por quimioterapia, ¿no? Los avances en quimioterapia, los avances médicos, han permitido que el paciente extienda su capacidad de vida, su calidad de vida, y esto conlleva que el paciente, bueno, quiere moverse, ¿no? Claro. Tiene mayor inquietud por continuar con una vida, pues, lo más cercana a lo que hacía antes de tener un diagnóstico de un tumor óseo. Sí, claro. Y hablando de esta combinación de tratamientos, ¿siempre implica el quirúrgico? ¿Siempre tiene que haber una cirugía para tratar un tumor óseo? Depende mucho de las características. No todos los tumores se tienen que operar. Sin embargo, si compromete la estructura del hueso o está en unos sitios de carga, regularmente, como hay dolor, porque la carga implica que el hueso se va debilitando, como hay dolor, normalmente sí requieren cirugía para poder reforzar el hueso. Hay varias características que hay que tener en cuenta. Definitivamente no todos se operan, pero si llega a requerirlo, sí, pueden llegar a ser necesarias algunas intervenciones quirúrgicas. Como te decía, siempre hay algo correspondiente, es decir, lesiones pequeñas que no requieren abordajes muy extensos, se puede llegar a plantear cirugías mínimas invasivas. Claro. La tecnología ya lo permite. En ocasiones podemos llegar a entrar con una cámara, ver cómo está la cavidad ósea o la lesión ósea y reconstruirla en el mismo sitio. Entonces eso nos favorece que, al no haber una cirugía tan amplia, se recuperan más rápido, ¿no? Sí. Y siempre, digamos, hay una regla en tumores óseos que ni de menos ni de más. Se tiene que atender lo que se necesita. Y este avance tecnológico, ¿cómo se hacía antes de poder tener, por ejemplo, esta cámara, estas intervenciones más puntuales, menos invasivas? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo ha visto usted estos cambios? En medicina, en general, los tratamientos oncológicos siempre son los extremos, ¿no? Uh-huh. Siempre son tratamientos más amplios, tratamientos más radicales, tratamientos que implican siempre algo más encima de lo convencional. Y una tendencia que tenemos actualmente es buscar resolver eso mismo, cuando es el caso, a través de incisiones más pequeñas, ¿no? Claro. Es decir, igual el tratamiento amplio con cirugías mínimas. Y sí, definitivamente la tecnología favorece mucho porque ya hay unas técnicas de imagen muy precisas, ya hay técnicas de imagen que permiten hacer una planeación quirúrgica con navegadores inclusive, okay, donde ya podemos tener resultados distintos. Perfecto. Y después de este tipo de cirugías, o incluso de las anteriores, ¿cuál es el proceso de recuperación? ¿Se puede volver a caminar? ¿Se puede retomar el estilo de vida, hacer ejercicio? ¿O depende mucho del caso? Sí, depende del caso. Es correspondiente, ¿no? Entre más amplia la resección y la reconstrucción, sí tienen que hacer más terapia física, tienen que hacer más adaptaciones a su día a día, y pues es equivalente, ¿no? Cirugías pequeñas, tumores pequeños, implican menor limitación funcional, y en el caso de tumores benignos, regularmente recuperan muy por digamos, encima de lo esperado, su función, ¿eh? El plan es siempre que el paciente tenga no solo calidad de vida, sino su vida completamente normal, y no es raro pacientes que les gusta la actividad física, que sí, buscan el tener una actividad física más deportista inclusive. Sí, claro. ¿Y hay algún rango general de recuperación, o sí depende mucho del tumor? Depende mucho del tumor, pero sí tenemos una escala. Una de las situaciones que hacemos inicial es evaluar en una escala funcional, uh-huh, como para tener una guía. Claro. Y debido a que esas escalas ya son estándares, pues buscamos ese estándar. Perfecto. Vamos a comenzar a llegar al cierre, pero me gustaría que nos platique cuál es la pregunta que más le hacen sus pacientes. Lo más importante es, el nivel de funcionalidad. ¿Qué va a pasar después? Lo que más
les preocupa, y se me hace totalmente esperado, es qué va a pasar después. Inclusive algunos llegan a decir, oye, tengo hijos, esto se hereda, esto se va a resolver en una sola cirugía. ¿Qué va a pasar si ocupa nueva cirugía, por ejemplo, en algunos casos? Pienso que la pregunta siempre más frecuente es, en primera consulta, si es bueno o malo, ¿no? Lo que los trae siempre con una preocupación en las primeras consultas es, ¿esto es cáncer o no cáncer? ¿No? Y trabajamos desde la primera consulta, viendo las imágenes, viendo todo el cuadro clínico, empezar a resolverla. No se puede hacer diagnóstico únicamente en consulta. El diagnóstico final se hace a través de la biopsia. No hay forma, ni con una imagen, porque es lo que te preguntan, con su experiencia, ¿cómo lo ve? Se puede orientar, porque sí es importante, que es lo que buscan, ¿no? Responder esa pregunta, ¿es bueno o malo? Sobre todo porque ya vienen con una revisión médica. No es raro que los pacientes que vienen ya tengan una revisión por un traumatólogo que les recomendó buscar a alguien de tumores óseos. Entonces eso puede elevar o generar incertidumbre, y ya vienen con ese temor, ¿no? Con esa inquietud muy marcada. Entonces lo primero que se hace en las consultas es calmar todo, tener un panorama muy objetivo. Reitero, no se puede hacer diagnóstico solamente con la imagen, se tiene que llegar a algo que, como bien decías, la biopsia es parte del protocolo. No todos lo ameritan, pero pues si es el caso, se tiene que llegar a ese diagnóstico, y con ese diagnóstico ya poder abrir la gama de tratamiento y resolver las dudas, ¿no? Claro. Y transmitir la calma. Creo que lo más importante en las primeras revisiones es mostrarles que hay opciones de tratamiento, hay opciones de pues que una respuesta favorable del cuerpo se pueda obtener. Claro, y justo sé que usted tiene un enfoque humanista, entonces esto sería algo que le diría a alguien que tiene mucho miedo porque le diagnosticaron un tumor óseo, o qué palabras le podría decir a alguien que esté viendo este video que tiene mucho miedo porque le han diagnosticado que es un tumor óseo. Sí, el objetivo de transmitir la resolución sería uno de los principales. Decirle, se va a resolver, tiene tratamiento. No implica que es una catástrofe, que está todo perdido. No implica tampoco hacer mutilaciones en primera instancia, porque es lo que llegan a tener mucho miedo, que relacionan de manera directa tumor, cáncer y amputación, y no, transmitirles que se va a resolver, ¿no? Que ya hay formas, que inclusive aquí en Querétaro hay manera de resolverlo, ya no es necesario moverse, ya hay instituciones con personal muy capacitado, con tecnología alta aquí en Querétaro, y soluciones que pueden favorecer a corto plazo, y además a la familia favorecerles la resolución, ¿no? Y resolverlo. Sí, claro. Hay solución. Sí, se va a resolver. Y bueno, ¿cuál ha sido un caso raro o sorprendente que haya visto a lo largo de su carrera? Un caso que la haya marcado. Es difícil, no hay uno solo. La realidad es que todos tienen su grado de complejidad. A lo mejor no solamente uno, sino sí hacer énfasis en que llega a pasar de que vemos una imagen y el comportamiento clínico es muy distinto. A veces vemos la imagen muy lastimada y clínicamente el paciente no manifiesta dolor, y también a la inversa, ¿no? Entonces, sí sería difícil quedarse con un solo caso. Claro. Lo que sí es que cada caso otorga información muy, muy valiosa para hacer un conjunto de tratamiento, ¿no? Para todos. Es algo que se puede considerar como aprendizaje. Claro. Y cada paciente otorga algo en este aprendizaje para los mismos pacientes. Claro, doctor. Y finalmente, para terminar, me gustaría que
Si le pudiera dar un consejo, un mensaje a cualquier persona que esté viendo este video, ¿cuál sería el consejo que le daría? Pues la parte más importante que buscaríamos transmitir es que el dolor se atienda, que el dolor se escuche, que no necesariamente el tumor o un tumor implica algo malo, que requiere atención médica oportuna. Se hace mucho énfasis en que los diagnósticos oportunos nos favorecen mucho en el tratamiento de una lesión oncológica, y el tener siempre presente que hay una solución y que se va a resolver. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por su tiempo y por compartirnos de su conocimiento y de su expertise. Gracias a ti. Gracias.